Más cordial bienvenida a esta nuestra primera emisión del Seminario de Autogestión Económica y Cooperativismo y nuestra sesión número 29. Hoy tenemos como tema Mundo Cooperativo, Economía Solidaria para el Buen Vivir. Como invitada del día de hoy, nuestro primer jueves de enero del 2021, Patricia Hurtado Martínez. Le doy la voz a mi compañero Olaf para que nos dé una breve semblanza de nuestra invitada del día de hoy. Así es, muchas gracias, Janet. Pues bueno, estamos muy honrados de contar el día de hoy con la participación de Patricia Hurtado Martínez. Ella es profesora de educación preescolar, así como licenciada en educación por la Universidad Pedagógica Nacional. Tiene la maestría en recreación y administración del tiempo libre. Es instructora física. Así también da cursos, seminarios y diplomados en varias áreas. Ella es docente desde 1985 al día de hoy y es parte del Consejo Nacional del Pueblo Mexicano. Muchísimas gracias y adelante, Patricia. Bienvenida. Gracias a todos, buenas noches. Y bueno, sí, me corresponde a mí iniciar el año en este seminario. Me da mucho gusto por ello. Agradezco la invitación. Y bueno, vamos a iniciar precisamente con una reflexión que traje para compartirles, que tiene que ver con parte de lo que somos todos nosotros. Si me permiten, voy a leerla. Cuentan por ahí que hace un poco de tiempo, antes del surgimiento de una tal pandemia, que un hombre regularmente asistía a las reuniones con sus amigos. Sin ningún aviso dejó de participar en sus actividades. Después de algunas semanas, una noche muy fría, un integrante del grupo decidió visitarlo. Encontró al hombre en casa, solo, sentado frente a una chimenea donde ardía un fuego brillante y acogedor. Adivinando la razón de la visita, el hombre le dio la bienvenida, lo invitó a pasar y a tomar asiento. Y a partir de ese momento se hizo un gran silencio. Los dos hombres solo contemplaban la danza de las llamas en torno a los troncos de leña que crepitaban en la chimenea. Al cabo de algunos minutos, el visitante, sin decir palabra, examinó las brasas que se formaban y seleccionó una de ellas, la más incandescente de todas, retirándola a un lado de las llamas con una tenaza. Volvió entonces a sentarse. El anfitrión prestaba atención y al poco rato la llama de la brasa solitaria disminuyó, hasta que solo hubo un brillo momentáneo y el fuego se apagó repentinamente. En poco tiempo, lo que era una muestra de luz y de calor no era más que un negro, frío y muerto pedazo de carbón. Muy pocas palabras habían sido dichas desde el saludo y finalmente el visitante, antes de prepararse para salir, cogió las tenazas, regresó el carbón frío e inútil, colocándolo de nuevo en medio del fuego. Casi de inmediato, la brasa se volvió a encender, alimentada por la luz y el calor de los carbones ardientes en torno suyo. Después de un corto silencio, el anfitrión le dijo: «Gracias por tu visita y por tu bellísima lección. ¿Sabes algo, amigo? Regresaré al grupo». Y cuentan que así fue. ¿Por qué se extinguen los grupos? Muy simple, porque cada vez que un miembro del grupo se retira, le quita fuego y calor al resto. A los miembros de un grupo vale recordarles que ellos forman parte de la llama. Es bueno recordarles que todos somos responsables por mantener encendida la llama y todos y cada uno debemos promover la unión para que el fuego sea realmente fuerte, eficaz y duradero. No importa si a veces nos molestan algunos mensajes que llegan al chat y que no importa no estar conectados o estar en silencio o algunos muy activos, porque finalmente todos tenemos diferencias de opinión y caracteres. Lo importante es estar ahí, es permanecer. Y es por eso que el mensaje es que no dejemos que la llama se extinga. No dejemos que ninguno
del grupo permita que su llama se extinga. Les agradezco mucho por formar parte de este grupo, por ser parte de este seminario, y agradezco la oportunidad de poder compartirles el día de hoy estas temáticas que hemos venido viendo a lo largo de estos meses y que considero que son de gran importancia para todas las personas que tengan interés en estos temas. Y bueno, iniciamos el mundo cooperativo y economía solidaria para el buen vivir. ¿Qué es un mundo cooperativo? Un mundo cooperativo es un espacio común que se determina por integrantes en un rango económico y social como un medio para lograr que tanto productores como consumidores se encuentren integrados en asociaciones voluntarias denominadas cooperativas. Esto para obtener un beneficio mayor para la satisfacción de todas sus necesidades. Este movimiento o mundo cooperativo actualmente es una fuerza económica que extiende sus beneficios e incluso de forma financiera crea oportunidades para el desarrollo social, cultural, educativo y ambiental. Se rige bajo la Ley General de Sociedades Cooperativas y las normas en México, publicada en el Diario Oficial de la Federación en el año de 1994, que reemplazó a la antigua ley de 1938. ¿Qué valores se observan dentro de un mundo cooperativo? Los valores que podemos apreciar son: se rigen bajo principios organizativos que se fundamentan en factores éticos universales y de responsabilidad, tales como el apoyo mutuo, accionando el grupo para la solución de problemas que pueden ser comunes, el esfuerzo propio, motivados por la fuerza de voluntad de cada uno de los miembros a fin de alcanzar las metas que han previsto. La responsabilidad con un nivel de desempeño en el cumplimiento de las actividades generadas para el logro de sus propios objetivos, sintiendo un amplio compromiso moral con cada uno de los asociados. La democracia en la toma de decisiones colectivas por los asociados, mediante la participación y colaboración en lo referente a toda gestión dentro de la cooperativa. La igualdad, en donde se aprecia que todos los asociados tienen deberes, pero también tienen derechos. La equidad, con una justa distribución de excedentes entre los miembros de la cooperativa. La solidaridad, bajo el apoyo y cooperación en la solución de problemas de los asociados, de la familia o de la comunidad, así como la promoción de valores éticos como la honestidad, la transparencia, la responsabilidad social, el compromiso con los demás, siempre en cumplimiento de los lineamientos de la organización. ¿Por qué ser cooperativos? Pues se pretende la cooperación precisamente para no dejar de ser personas autónomas que puedan unirse de manera voluntaria para satisfacer necesidades tanto económicas, sociales, educativas, culturales, de manera conjunta o bien de forma democrática, así como organizarse para un beneficio que parta de lo individual, pero que vaya también a lo mutuo, conducidos con eficacia y prudencia para alcanzar los objetivos deseados. Ahora bien, conforme a lo que la economía solidaria nos pueda manejar, es una forma de producción, de consumo y de distribución de la riqueza o de la economía centrada en el valor del ser humano y no en la priorización del capital. Esta economía solidaria promueve la asociatividad, la cooperación, la autogestión y se orienta a la producción, al consumo y a la comercialización de los bienes y servicios, pero de un modo autogestionado. Es decir, que se tiene como finalidad principal ampliar el desarrollo de la vida del ser. La misma defiende y apoya el entendimiento del trabajo y en el trabajo como un medio de liberación humana, en un marco y en un proceso de democratización económica.
así como también busca alternativas viables para una dimensión enajenante e injustamente asalariada del desarrollo del trabajo capitalista. Es decir, que todo lo que el trabajo capitalista ha venido desarrollando no precisamente va de la mano con la economía solidaria, porque es parte contraria a los ideales de la misma. Hay muchísimas formas de producción, hay muchas maneras en las que hemos venido trabajando semana con semana, cada una de las temáticas que nos han proporcionado y que tiene que ver con ese trabajo conjunto, que tiene que ver con ese trabajo comprometido, con ese trabajo organizado, con ese trabajo con metas, a la superación del ser, pero no como ser objeto, sino como ser persona, pensante, humano, que siente, que puede hacer las cosas con el resto de las personas que están colaborando con él. En las últimas décadas hemos observado un número cada vez mayor de personas en todo el mundo que se encuentran en condiciones de vida débiles con relación al desarrollo de sus propias necesidades. Con la lógica de la libre empresa, los individuos y la sociedad se convierten en activos para ser mal utilizados, en donde su incentivo como trabajo o conexiones sociales reduce su valor en la expansión de los beneficios. Es decir, que es algo que está trabajando para producir. Muchas veces deja de ser el alguien, sino que se convierte meramente en un objeto. Un objeto de ganancia, a veces no propia, sino para otras empresas, para otros usuarios. La profunda degradación natural incitada por un modelo monetario directo, extractivo, serio y amplio, provoca la contaminación general e incluso hasta el cambio ambiental. Tenemos muchísimos factores que intervienen en este tipo de situaciones, no solamente factores productivos, sino factores de índole personal, incluso factores de desarrollo psicológico, de desarrollo motivacional, de desarrollo que va más allá de lo que el ser humano a veces pueda imaginar que va a tener que vivenciar a través de determinado trabajo o a través de determinada colaboración en un medio social, puesto que en ocasiones la gente llega pensando que va a tener otro tipo de atribuciones, que va a llegar a obtener otro tipo de beneficios y realmente fuera de las cooperativas es difícil encontrar este tipo de bienes al ser, porque finalmente la producción capitalista no ve para el beneficio realmente de todos, sino de unos cuantos en general. Entonces, ¿qué es el buen vivir? Bueno, el buen vivir puede ser los beneficios que tenemos a través de la naturaleza, puede ser determinada fuerza que podamos poseer de manera personal o que podamos implementar. Tal vez puede ser que se trate a todos por igual. Buen vivir podría ser poder visitar a la familia, aún en estos tiempos de pandemia, algunos pueden y logran hacerlo. Jugar con los hermanos si es que se encuentran en casa y tienen un buen desempeño, un buen desarrollo, se llevan bien. Puede ser tener ánimo. Buen vivir es cumplir las metas, tener armonía, vivir feliz. ¿Qué otras cosas podemos encontrar dentro del buen vivir? La amistad, tener una vivienda propia, tal vez. Para algunos, compartir y respetar las ideas de los demás pueda llegar a ser un buen vivir. Poder acceder a prácticas deportivas, respetarse unos a otros, no pelear para poder vivir en paz, tener confianza en uno mismo, confianza en el resto de la gente, la salud. Básicamente todos estos factores pueden generar una condición que podríamos llamar un buen vivir. Pero va mucho más allá. Buen vivir es vida de calidad
para todos y todas. Buen vivir es sentirse incluido. Buen vivir es en donde las capacidades se puedan desarrollar en paz y armonía. Fortalecer la riqueza cultural y contar con un trato digno y amable. Buen vivir es también poder hacerlo. Y para poder hacer un buen vivir, necesitamos saber acerca de qué, acerca de cómo es un buen vivir, de dónde es un buen vivir, cuándo, para qué, con quién. Porque el buen vivir también es personal, grupal y social o comunitario. Y entonces la gente puede preguntarse, ¿qué tengo que hacer o qué debo hacer para tener un buen vivir? Quizá algunas de las personas puedan sentirse influenciadas por alguien más que les pueda comentar o platicar de qué se trata buen vivir. Quizá tengamos algún modelo, algún familiar, algún conocido, algún pariente, algún amigo, al que nosotros vemos que siempre le va bien, que todo está perfecto, que con él nada falla, y que de esa manera esa persona está teniendo precisamente un buen vivir. Lo vemos feliz, lo vemos pleno, lo vemos contento. Buen vivir es una transformación que garantiza cumplir nuestros derechos. Es recuperar la esencia del ser, como lo comentaba hace un momento. No de ese ser cosificado, no de ese ser que tiene que hacer lo que los otros le dicen que haga, porque solamente de esa manera está cumpliendo con aquello que le corresponde. Porque debe poseer él mismo su bienestar. Debe reconocer al ser humano con todos sus privilegios, para poder así desarrollarse de manera planificada. Planificar y coordinar todo cambio que sea necesario. Caminar hacia la transformación por una mejor forma de vida. Transformar la educación, que tiene muchísimo que ver con la manera en la que nos relacionamos actualmente, para potenciar no solamente el factor educativo, sino para potenciar condiciones de trabajo, para tener justicia y seguridad, para vivir con equidad y felicidad, experimentando también salud, una buena economía y contar con objetivos precisos. ¿Qué necesitamos para ello? Cualquiera nos podemos preguntar, bueno, ¿y qué me falta? ¿En dónde me encuentro? ¿Qué es lo que tengo? ¿De dónde partí? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuáles son las metas? ¿Estoy solo? ¿Estoy con otras personas? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primero que nada, como en todo, pues es necesario contar con un plan que puede ser personal, familiar, local, comunal, regional, nacional o incluso internacional. Encontrarnos cercanos a las necesidades de la humanidad. No perder de vista que tener mejores servicios y atención a esas necesidades e intereses nos va a facilitar mucho las cosas. Para ello debemos participar poniendo todo de nuestra parte con el apoyo de aquellos con los que nos relacionamos para consolidar esas metas y a la vez aprender a ver la vida con alegría, con optimismo, a tener calidad en el hacer, sentir, pensar, actuar para finalmente poder lograr. El buen vivir es contar con un proyecto de vida que unifique la existencia de la humanidad, dar sentido a todo lo que acontece de manera cotidiana, cumplir las exigencias comunitarias en vida activa y bajo las reglas de la sociedad, siempre con un sentido y con un orden, siendo capaces de reproducir la vida con fortaleza. Recuperar lo importante, lo interesante. ¿Cuántas veces hemos visto que nos encontramos en una situación o alguien de nuestros conocidos se encuentra en una situación
en la que ya nada le parece bien, en la que ya nada le conforma, en la que se siente ajeno a lo que está viviendo, siente que no es lo suyo, siente que no le motiva. ¿Cuántas veces te pones simplemente un perfume por agradar a otros y no el perfume que te agrade a ti? El usar la ropa con la que te sientes cómodo, el hacer actividades propias que has dejado de lado para poder hacer las actividades que a los otros les interesen, que a los otros les motive. ¿En dónde quedas tú? Porque para poder buen vivir, lo primero que tienes que hacer es recuperarte y ver y saber que estás ahí para poder hacer, en consecuencia, todo aquello que debas trabajar. Hay situaciones que debemos considerar dentro de todo esto. Como la naturaleza para la cultura es parte de sí misma, junto con toda la que la conforma, siendo como un objeto. Lo que ya he mencionado en 3 ocasiones. El permitir que la situación cosifique al ser humano no da cauce para que el propio ser humano pueda ser ese ente motivado e interesado en querer hacer aquello que le va a permitir desarrollarse de una mejor forma, sino por el contrario, siempre se va a ver como parte de, como el objeto que se necesita para, como la condición que se requiere para llegar a tal situación, para acceder a tal compromiso, para obtener tal beneficio. Pareciera que siempre está en juego, que si no doy algo, no obtengo algo. Y en realidad, la condición de desarrollo es así. Sin embargo, ¿qué tanto está siendo verdaderamente beneficiado desde un punto de vista autónomo, personal, y para que a la vez que te relaciones con los demás, puedas ser una persona proactiva, puedas ser una persona dinámica, puedas ser una persona entusiasta, puedas ser una persona propositiva? Y no alguien a la que todo el mundo le tiene que decir qué hacer, cómo, cuándo y dónde. Ser humano es un ser que tiene un cuerpo, que sí pertenece a la naturaleza, sí pertenece como algo cuántico, pero no solamente es eso. El ser humano tiene también creatividad, el ser humano tiene también un potencial de desarrollo, a veces no tan explotado como debiera, puesto que hay personas que tienen hábitos musicales, tienen cultura, tienen creatividad, tienen una guitarra en la casa, pero a veces pasan días, semanas, meses, años, y la guitarra nunca es tocada, siempre está ahí. Hay gente a la que le gusta cantar, hay gente a la que le gusta bailar. Ahora con el confinamiento, a lo mejor te ves limitado de hacerlo en otros espacios, pero eso no te quita el poder hacer un poco el ridículo, si así lo piensas, y ponerte a bailar y a cantar en tu casa, convivir con tu familia, hacer una obra de teatro. Cualquiera puede tener un pequeño guión o cualquiera puede inventarlo para poder hacer algo con su propio cuerpo, porque lo más importante del ser es el ser mismo. Y el ser creativo es mucho más productivo y es mucho más completo que una persona que no desarrolla sus diferentes capacidades a lo largo de su vida. Actualmente se vive en agonía como un sentido de lucha en algunos grupos sociales, pues la humanidad destruye lo natural. Esa vida que yo les comparto y esto que yo les he comentado con relación al sentir del ser, al desarrollo de su creatividad, de la parte artística que debe también formar parte, al igual que su salud, al igual que su desarrollo físico, también la parte artística es algo que tienes que desarrollar y que a lo mejor si no eres muy hábil porque no se te fue dado durante los primeros años de tu vida, es algo que tengas ahí guardado y que puedas utilizar, que puedas sacar a flote para poder darte cuenta que eso también te va a permitir tener otro tipo de experiencias y que te va a ir relacionando de alguna manera de una mejor forma, porque es el tú que está ahí que a veces ni nosotros mismos conocemos. Entonces, bajo esta visión individualista, mecánica y subjetiva, es la forma en la que se va teniendo el control de las personas. Si somos un objeto dominado, un objeto dominable, va a ser muchísimo más sencillo, ay, no sé qué sucedió aquí,
va a ser muchísimo más sencillo llevar a cabo todas las actividades que alguien te diga que tienes que hacer y que alguien te comparta para que tú te desarrolles de acuerdo a lo que ese grupo, a lo que esa persona, a lo que consideren que tú tienes o puedes hacer, pero no a lo que tú debes y puedes hacer. Entonces, básicamente, hemos de considerar todos estos aspectos que hoy comparto y que de alguna manera hemos visto a lo largo de este seminario en muchas de las temáticas que hemos trabajado para poder acceder al conocimiento de aquello que puede importarnos como seres humanos para poder desempeñarnos mejor en el ámbito que sea. En este caso, pues hablamos de cooperativas y bueno, parte de esas cooperativas nos dan esas condiciones actuales de la modernidad. Nos dan esos sistemas económicos, nos dan la invención tecnológica sin ver los efectos negativos, porque finalmente todo lo que podamos vivir en la vida puede tener pros y contras. Nosotros vamos a ser los responsables de dar el cauce adecuado a cada una de las condiciones en las que nos estamos desarrollando. Y todo esto puede afectar, dañar o estresar a la humanidad, pero va a depender de nosotros mismos tomar la decisión para que podamos salir adelante con relación a estas diferentes formas que implican una condición de un buen vivir. Un buen vivir, entonces, finalmente, nos lleva a una forma consciente, productiva y proactiva. Dentro de, en este caso, nosotros con este seminario, un mundo cooperativo y sustentado en una economía solidaria, teniendo una visión centrada en el ser humano como parte de un entorno natural, personal, pero a la vez social, que garantiza la igualdad de oportunidades, beneficios y mejora en todos los ámbitos y para todas las personas. En lo particular, yo me he desempeñado como profesora de educación preescolar, como profesora de algunas actividades físicas. A lo largo de mi vida tuve la oportunidad de practicar la actividad, pero a la vez tuve la oportunidad también de coachear la actividad, de entrenar a otros en la actividad, y a la vez tuve la oportunidad de ser juez en la actividad dentro de un ámbito competitivo. Y puedo compartirles que en todas estas líneas de trabajo, el ser humano va teniendo un crecimiento paulatino que le permite ver un panorama general de su vida. Cuando tú recibes a los pequeños en la escuela, en mi nivel, que es el nivel preescolar, básicamente porque vas trabajando a lo largo de tu experiencia laboral con otras categorías, con otras edades. Sin embargo, cuando llega el niño a nivel inicial o a nivel preescolar, el pequeño es un ser completamente moldeable. Es un ser que aunque tenga toda una situación violenta en casa, de pocas oportunidades, de a lo mejor ambientes muy cerrados, a lo mejor poca experiencia en convivir con otro tipo de ámbitos, en otras situaciones, pocas veces salir a las comunidades, conocer algo más. Hoy con las redes, tal vez es más fácil acceder a otros ambientes, pero desde que yo inicié a trabajar en todo esto de la educación en 1985, no se contaba con lo que se cuenta ahora. Y era nuestra obligación como docentes proporcionar ese ámbito a los pequeños que les diera la oportunidad de conocer a través de la escolaridad todo aquello que desde casa no tenían. Todo ese panorama que no les podía resultar familiar, puesto que eran pequeñitos que a lo mejor nunca habían asistido a una obra de teatro fuera de las que presentábamos en la escuela, que a lo mejor nunca habían tenido la oportunidad de inventar una canción o poner una coreografía para un baile, que a lo mejor no habían tenido la oportunidad de trabajar con diferentes materiales, que a lo mejor no habían tenido la opción de tener un panorama distinto entre aquellos objetos que podía seleccionar para crear algo. Cuando los pequeños llegan a la escuela y van absorbiendo todo esto, no solamente de sus compañeros, sino de lo que como docentes podamos brindarles, les va abriendo un panorama.
y les va permitiendo darse cuenta de que hay cosas que se tienen que manejar por convicción social de determinada forma, pero que también hay otro proceso dentro de su desarrollo que es muy personal y que los va a llevar precisamente a adecuarse a cada situación dependiendo de sus propias expectativas, dependiendo de su propia experiencia, dependiendo de sus propias ganas de querer hacer con los demás y consigo mismo. Cuando uno va potenciando esto y va uno generando estas condiciones en el alumno o la alumna, uno se va dando cuenta de la cantidad de cosas que cada uno de ellos puede hacer, del potencial enorme que tiene para ser desarrollado y que muchas veces desde el ámbito familiar o desde el ámbito escolar, nosotros mismos como adultos vamos coartando y no vamos permitiendo que la persona sea lo espléndida que puede llegar a ser. Porque finalmente vas trabajando con ellos valores, vas trabajando con ellos todas las capacidades que les van a permitir tener un mejor desarrollo a lo largo de su vida. Cuando dentro del seminario nosotros comentamos que es necesario hacer una escuela cooperativa, creo que es muy importante tomar conciencia al respecto, que como docentes, que como padres de familia, que como vecinos, que como parte de la sociedad que estamos conformando, tomemos en cuenta este tipo de acciones, porque si esto se hubiese dado tiempo atrás, como en algunas ciudades, como en algunos poblados, como en algunas provincias, se contaría con otro tipo de personas en la actualidad. Personas que sabrían darle el valor a una condición de cooperación. Personas que sabrían darle el valor a su trabajo por el trabajo mismo, por lo que está desempeñando, y no por aquello que el patrón quiere pagarte. Serían personas que estarían preparadas para poder tener una condición personal y social de respeto, de colaboración, de humanidad, de saber que todo lo que podemos ser capaces de hacer en la vida, por la vida, con la vida y para la vida, sí debe beneficiarme, pero que también tiene que estar en beneficio de los demás, porque al final del camino nos vamos a encontrar con ellos en algún momento. Cuando nos relacionemos con otras personas, nos vamos a dar cuenta de lo bien o lo mal que fuimos criados o creados, porque a algunos de nosotros no nos fue permitido crear a través de nuestro propio ser. Entonces, hoy que tengo la oportunidad de poder aprender con ustedes todos estos temas que tienen que ver con beneficio común, que tienen que ver con el rescate del ser como el ser mismo que es, considero que es importante tomar en cuenta cada uno de los aspectos que vamos manejando y que vamos trabajando para que en su momento, si se va a formar la escuela que estamos planteando, sea considerando estas bases, sea tomando en cuenta que el ser humano sí es un ser humano, pero que a la vez es un ser social, es un ser que tiene que colaborar en un ambiente que le beneficie para que las cosas puedan darse de una mejor manera. Entonces, pues de mi parte es lo que les comparto con relación a estas tres temáticas. Quedo a sus órdenes si hay algún comentario y pues simplemente agradecerles por su atención a esta primera charla del seminario en el año 2021. Gracias. Muchas gracias, Patricia. Iniciamos con la segunda parte de nuestro programa y nos vamos a las preguntas que tengan alguno de los que nos están acompañando, recordándoles que tenemos tres formas de participar. Una es levantando la manera física la mano, la otra en donde dice participantes, hay una manita azul, ya hay una manita de hecho levantada, Ricardo Linares. Y finalmente, por el medio del chat, podemos hacer preguntas. Bien, Patricia, ¿podemos pedirte si por favor cierras la presentación? Claro que sí. Gracias, muy amable.
Bien, muchísimas gracias. Bueno, nos vamos con nuestra primera participación. En este caso es por medio del área de participantes. Ricardo Linares, adelante, por favor. Buenas noches a todos. Buenas noches. Deseándoles un feliz inicio de año. Pues, Gracias. Patricia, muy buena presentación. Algo que nos llama mucho la atención del buen vivir. Y más que pregunta, yo sí quiero hacer una reflexión en la parte de que cuando nos hablan del buen vivir, nos olvidamos que la parte del buen vivir es parte de un derecho humano, o estamos dentro de la parte de los derechos humanos. Algo que me fascina es cuando ponen las caritas y no toda la gente que está feliz tiene las condiciones dignas del buen vivir, ¿no? Y cuando hablamos del buen vivir es alimentación, salud, derecho a una vivienda digna y todas esas situaciones. Que la cuestión dice es que si estuviéramos preparados, a lo mejor esta pandemia no nos hubiera pegado tan duro en unos aspectos. Y algo que me llama mucho la atención cuando hablamos de una escuela cooperativa, yo sí quiero ser muy puntual porque en la parte de las cooperativas todavía no podemos hablar de que nos quiten de la ley mercantil, ¿sí? Para que las cooperativas tengamos otra cuestión. De hecho, no existe ni siquiera en México el derecho cooperativo todavía. No tenemos esa parte. Y nosotros siempre hemos hablado que la parte de la economía social y solidaria se tiene que ya empezar a fomentar desde los niños. Ya habíamos hablado de cooperativas escolares cuando teníamos y esas cooperativas desaparecieron como tal. Y ahora el poder hablar que en muchas universidades y en algunas escuelas enseñan a hacer proyectos o empiezan a hablar de la economía social, pero no tenemos esa parte del derecho cooperativo todavía. No podemos tener una parte de especialización en ese trabajo cuando no estamos acostumbrados ni siquiera a hablar de una cooperación. Y algo que tenemos que seguir nosotros implementando y trabajando aquí son esos valores, que hablamos mucho de los valores y principios cooperativos, pero nosotros seguimos manteniendo que los valores son universales y los tenemos que aplicar. Y yo sí hago porque nosotros aquí en la Ciudad de México, yo vivo aquí en la alcaldía de Tlalpan, y aquí en la alcaldía de Tlalpan ya tenemos lo que es la Escuela de Economía Social y Solidaria, que hemos seguido nosotros trabajando con esas partes. Y yo, pues, con esto termino, ¿no? El decir que el trabajo trabajo de las cooperativas es que tenemos que seguir formando ya cooperativistas, más de que pensar en las cooperativas. Bueno, ese sería mi punto, mi reflexión. Gracias, buenas noches. Gracias a ti, Ricardo. Gracias, Ricardo. Una molestia, le voy a suplicar a todos los presentes que si nos cierran su micrófono y nada más le vamos a dejar abierto a quien está participando con voz, por favor. Adelante, Patricia, si quieres comentar algo sobre lo que dijo Ricardo Linares. Sí, realmente la experiencia que yo tuve laboralmente hablando, hoy soy docente jubilada, fue que a nivel preescolar no manejas en realidad condiciones de tipo cooperativo más que las que puedes llegar a desarrollar a través de la organización de la escuela como tal, o si no hay un buen equipo de trabajo, tú mismo como docente. El hecho de que los alumnos a corta edad se den cuenta de la importancia de que colaborar juntos los va a llevar a un bien común es básico. Realmente yo fui educada con un sentido individualista. En aquellos tiempos, cuando yo asistí a la escuela, tú tenías que competir por ser el mejor. Tenías que ser de los que sacaran la mejor calificación. No te importaba si el compañerito no se sabía la tabla. Eso a ti no te importaba. Lo que tú tenías que hacer era saberte la tabla de multiplicar, tú tenías que saber hacer, tú tenías que saber decir, tú tenías que hacer lo que tuvieras que hacer para siempre destacar y ser el mejor. A lo largo de mi camino docente me voy dando cuenta con que las cosas van cambiando y entonces te enseñan a que tienes que participar y que tienes que colaborar y que tienes que ver que el otro también, si no puede, brindas la manera de apoyo, le ayudas para que vayan más o menos de la mano. Sin embargo, son condiciones realmente complejas porque la mayoría de la gente tiene un amplio sentido individualista. Y no se diga en las escuelas, es un ambiente similar al que se vive de manera social común. Entonces, es toda una labor
De verdad que mi respeto para el docente que sabe llevar a sus alumnos a trabajar de forma colaborativa, participativa, sin estar compitiendo unos con otros, sino llevándolos precisamente al logro de aquello que puede permitirte desarrollarte cada día, independientemente de los contenidos escolares. Creo que es una condición humana la que necesitamos recuperar para trabajar de esta forma, ¿no? Como bien lo comentaba Ricardo, yo no conozco la escuela, yo también radico en la alcaldía de Tlalpan, voy a investigar por ahí, y creo que es importante contar con todo esto desde temprana edad porque es algo que la sociedad está necesitando. Gracias. ¿Alguien más que desee participar? Marco, está levantando la mano, Janet. Sí, doctor Murueta, adelante, buenas noches, gracias. Gracias a Pati que nos trajo esta charla de esta interacción entre los procesos educativos, económicos, educativo-culturales, económicos, y la parte de la satisfacción del buen vivir y su relación con un enfoque integral de la naturaleza con los seres humanos, ¿no? Que en esta separación de la naturaleza, en este uso de la naturaleza como algo externo a los seres humanos, ha estado la paradoja de la destrucción del hábitat y de las mismas relaciones entre los seres humanos. El reto, y es lo que yo quisiera preguntarle y comentarle a Pati, es ¿por dónde ir, ¿no? Que parece de repente que es la conciencia, como una convocatoria a la conciencia, hay que darse cuenta, hay que echarle ganas para hacer un buen vivir. Y pienso que en este seminario lo que estamos buscando es ver justamente cómo ese buen vivir es producto también de una forma de organización social nueva, un nuevo tipo de economía, un nuevo tipo de estructura social, y hay esta dinámica entre qué es lo que podemos hacer personas que ya tenemos algún antecedente en esto, y por ejemplo, en la misma escuela, en la misma comunidad, parece a veces difícil. Algunos nos tildan de utopistas, de soñadores, de que esto no es posible. Y entonces este proceso, por eso es que algunas personas ponen el énfasis en la escuela, en los nuevos, en los niños, otros dicen, no, lo que hay que hacer es cambiar la economía, otros no, pues hay que respetar la naturaleza. Entonces el reto, y eso es lo que quisiera preguntarte, es esta perspectiva integral, esta ruta, porque quizá todos estemos de acuerdo en muchos de los principios que manejaste, de que hay que respetar a la naturaleza, de que hay que tratar de ser más solidarios, pero la solidaridad no, pienso yo, y el cooperativismo no se genera por una especie de voluntarismo, sino que tenemos que tener como una estrategia de una ruta de cómo podemos ir articulando lo cultural, lo educativo, lo económico y la estructura incluso política, ¿no? Un poco la cartilla moral de que hace López Obrador, ¿no? Pues ya pórtense bien, les dice a los narcos, ya pórtense bien, échenle ganas, ¿no? Entonces, ¿cómo superar esta especie como de voluntarismo o de conciencia? Ya dense cuenta, imagínense a esta muchachita que fue a la cumbre de Davos, ¿no? Greta, ¿cómo se llama? Greta Thunberg o alguna cosa así, no me sé ahorita su nombre, y que les fue a decir, ¿saben qué? Hay muchos incendios y ustedes, mientras no pongan soluciones, pues van a seguir destruyéndose el medio ambiente. Y el otro, el coreano que se suicidó en 2013 en Cancún en otra cumbre de Davos, diciendo, ¿cómo viste, Alex? Hagan conciencia, y entonces hemos visto que estos llamados, incluso lo que ha sido, digo yo, López Obrador con su cartilla esta moral, su constitución moral, y pues el mismo cristianismo, digo yo, hace más o menos 2000 años, que anda diciendo, ama a tu prójimo como a ti mismo, ama a tu prójimo como a ti mismo, San Agustín diciendo, ama y haz lo que quieras, y sin embargo, después de 2000 años no se logra ese proceso, ¿no? Entonces, el reto que estamos, y que yo creo que este seminario y esto que estamos haciendo da mucha luz al respecto, es cómo construir esta nueva
forma del buen vivir, más allá de los llamados a misa, pudiéramos resumirlo en esa frase metafórica, ¿no? ¿Cómo ves tú eso? Ok, pues sí, considero que tiene mucho que ver con lo que has comentado. De entrada, sí requiere un factor de voluntad, porque yo me he tomado una frase de unos meses para acá que dice, se hace haciendo. No podemos intentar que algo suceda si no lo hacemos. Entonces, de entrada, se requiere la voluntad para poder hacerlo. Que se requiere del optimismo y de una actitud de conciencia, claro que se requiere, porque finalmente es parte de aquello que como humanidad nos da una característica especial para señorear precisamente todo lo que tenemos en torno y que tendríamos que estar manipulando a favor, a diferencia de en contra de las condiciones que estamos generando. Porque si bien es cierto, se está teniendo una actitud bastante deshonesta con lo que sería nuestro entorno, ya que a veces es más daño el que hacemos que el beneficio que podamos promover. Definitivamente se tiene que hacer de manera personal. Esto no es una cuestión Dios mío. de eslogan, no es una cuestión de una moda, sino es una cuestión de hacer un alto en el camino, darnos cuenta de que sí tenemos una conciencia, de que sí existe una voluntad, de que habemos personas en pro de todas estas, si de momento son ideas, llevarlas a actos que nos lleven precisamente a consolidar condiciones reales, como pueda ser una escuela en la que te enseñen a trabajar de esta forma desde un inicio, en donde te enseñen a colaborar de manera cooperativa, como lo hemos visto en diferentes de las exposiciones a lo largo de este seminario, en donde me consta que la gente ha hecho las cosas, en donde me consta que reuniéndose unos cuantos con metas muy amplias, han logrado incluir a más gente, han logrado independizarse económicamente de esos sectores opresores y teniendo metas comunes que los van a llevar precisamente a esa forma ideal, si tú quieres verlo ahora, de vida social y de vida personal. Finalmente, no somos entes aislados. En algún momento tenemos que darnos cuenta que todo lo que se está dando a raíz de esta situación, que bien comentaba Ricardo hace un momento, nos lleva a ver que no estamos preparados para muchas cosas, que efectivamente hemos venido viviendo conforme a las condiciones que hemos pensado que son las correctas y ubicándonos en diferentes sistemas, que algunos han sido más coercitivos que liberadores y que nos llevan precisamente a esta resultante opresiva, ¿no? En donde ustedes como psicólogos tienen muchísimo trabajo porque ustedes tienen que ver toda la parte conductual del ser, pero también les corresponde vivir como seres humanos, o sea, tienen la facultad de poderse desarrollar como personas en el mejor de los casos, cosa que ahorita, por ejemplo, está padeciendo mucho toda la gente que trabaja en el sector salud. Están diciendo que tienen que dejar a los suyos, sí, por su profesión, pero es que de verdad pareciera que la gente tal vez no entienda que necesitamos tener un nivel de conciencia indispensablemente trabajado para poder después llegar al acto, para poder después llegar a hacerlo. Se lleva camino recorrido, porque hay gente que lo está logrando. El punto es no dejar de lado la oportunidad de poder trabajar en ello y desde donde nos corresponda, porque tampoco puede ser un acto mágico, sino que tendríamos que estar de verdad apuntalando, talando, picando piedra, haciendo donde corresponda el hueco para poder ahí plantarle una semilla y hacer fruto, porque si no fuese de esa manera, no habría gente que está pugnando por esto. Y seríamos todos completamente robotizados, ¿no? Y como zombies, y ya así lo que tú digas, gran sistema. Y no, no es así. O sea, en realidad sí hay gente que quiere hacer las cosas, que las está haciendo, y yo apunto a que es ahí donde nos tenemos que reforzar, donde tenemos que investigar, donde tenemos que buscar de raíz qué es aquello que tenemos que hacer, con quiénes son con los que tenemos que establecer esas redes de comunicación
para continuar haciendo lo que ya se empezó. Y yo siempre he creído que la unión puede hacer muchísimos elementos de fuerza, porque a lo mejor lo que es para mí una debilidad puede ser para Janet una fortaleza, pero estando ella y yo, podemos amalgamar cosas y podemos ir haciendo, ¿no? Y bueno, sobre mi frase me voy. Se hace haciendo. Así es de que tenemos muchísimo trabajo y tenemos muchas cosas que empezar a hacer ya, ¿no? Desde donde nos encontramos y adelante. Sí, Pati, estoy de acuerdo. Se hace camino al andar, dice, ¿no? Sí. Muchas gracias. Gracias. Antes de darle la palabra, hay dos manitas levantadas, Martín Ortega y Elisa Pérez. Antes de ellos voy a darle lectura un poquito al chat. Nada más para mencionar, tenemos 16 personas siguiéndonos por medio de Facebook. José Alberto Chávez dice el Lobo Solitario Plateado, Marisela Go, y ellos están por medio de Facebook. Dice Ricardo Linares, la escuela está dentro de la alcaldía en la dirección del fomento económico. Mares Cartín dice, el cooperativismo se construye con el ejemplo, desde las familias inmediatas a las amistades y la sociedad en general. Leopoldo Sea dice, forma de organización social, pedagogía, creo que puso poner, de la forma utopía de lo posible. Leopoldo Sea también dice, praxis de la nueva forma, civilización de las mercancías, va civilización de trabajo. Ok, esos son los comentarios en chat y los que nos están siguiendo por Facebook. Martín Ortega, por favor, y después Elisa Pérez. Gracias. Hola, buenas noches. Feliz Buenas año noches. a todos. Su servidor Martín Ortega. Yo vivo en Toluca, Estado de México, del colectivo mexiquense de la economía social y la educación cooperativa y de la cooperativa Santa María Totoltepec. Estamos iniciando este proyecto a partir de este 2021 aquí en la ciudad de Toluca, capital del Estado mexiquense. En efecto, Patricia, felicidades. Dices una gran verdad, ¿no? Estos proyectos que tienen una base constitucional, ¿verdad? En el 25 constitucional habla sobre que el Estado mexicano tiene que estar conformado por tres tipos de economía, ¿no? Economía empresarial, economía de gobierno y economía social. Y de ahí, pues, tenemos que buscar una génesis de una escuela de pensamiento que nos debe permitir, pues, entender estos famosos pilares de la educación que promueve la UNESCO, ¿no? El ser, el saber, el hacer y el buen ser, ¿no? Y pues los maestros, los docentes, pues son expertos en este tipo de metodologías. Entonces, pues, el movimiento cooperativo mexicano pues tiene muchos años trabajando en consolidar una escuela de pensamiento y creo que vamos en el camino adecuado. A lo mejor lo complicado es la velocidad, ¿verdad? Sin embargo, pues creo que ya hay en varias partes del país colectivos de economía social, ¿verdad? Que están trabajando la esencia, un planteamiento que inclusive nosotros, ¿verdad? Yo soy egresado de una escuela sindicalista con una génesis en estos postulados del buen ser, del saber para el hacer y de generar ciudadanos con valores, ¿no? Entonces, eso es algo que tú enfatizas muy bien, Patricia, y que creo que este colectivo del pueblo mexicano tenemos que empujar esta escuela de pensamiento con bases en una metodología epistemológica de carácter, yo diría, andragógico, porque la mayoría somos adultos y aunque tenemos títulos universitarios, pues no son las mismas metodologías pedagógicas de jovencitos, de niños, ¿no? O sea, tenemos otras necesidades, otras realidades, otras psicoconductas. Entonces, ese es el camino, sin embargo, pues es un camino que está lleno de piedras, pero como yo les digo en los colectivos, hay que saber empezar a construir más allá de la crítica, ¿verdad? Pues las piedras están en el camino y pues, como se dice que se hace camino al andar, pues seamos arquitectos y creamos esta gran arquitectura que requiere el movimiento social,
en donde pues se dé con más justicia. Creo que esta enseñanza que nos deja el 2020 con una pandemia y con una crisis, pues nos debe de llevar a reflexionar en algo bien importante que es el núcleo de una sociedad, de un Estado-nación, como es la familia. Entonces, Patricia, pues muchas gracias por estos aportes, con esta filosofía que tú señalas muy bien desde tus postulados, y pues adelante. Nosotros estamos trabajando aquí en este nuevo colectivo de mexiquense con esta doctrina pues metodológica, con la metodología de un modelo educativo para la vida y el trabajo. Buenas noches y estamos a sus órdenes. Muchas gracias, Patricia, y muchas gracias al Consejo Nacional del Pueblo Mexicano por estar empujando este colectivo. Gracias y buenas noches. Gracias, Martín. Elisa, adelante, por favor. Muy buenas noches, me da mucho gusto volverlos a saludar. Y quiero comenzar diciendo que Pati se expresa muy bien y Pati ha hecho un gran trabajo con los niños. Se me hace muy interesante porque cuando una persona, ya sea niño, adulto, adolescente, para que entienda, para que comprendamos qué es lo que estamos haciendo mal, porque no es simplemente los ideales y lo que estamos haciendo bien y lo que queremos que resulte bien en la enseñanza cuando estamos en grupos de personas, sino que al darnos cuenta nosotros de que tenemos una sombra, un lado oscuro, un lado que no es tan positivo y que no refleja la solidaridad ni la armonía en las relaciones, y al enfrentarnos a esa sombra, al no oponernos, sino ser amigos de ellas y comprender por qué tenemos esa conducta errática, digamos, podremos y hacer reflexionar a los niños o a los adultos o con quien estemos tratando, de que ese lado oscuro podremos primero investigar por qué es que actuamos o por qué reaccionamos de tal o cual forma en un momento que no debería de ser, que es inconveniente para los demás, y a cuántos herimos. O sea, reflexionar si eso nos hace felices o nos destruye la situación del bien vivir para con los demás y ellos mismos. Entonces, cada vez que actuamos o que hacemos algo que lastime a los demás, pues reflexionarlo, pedir disculpas y tratar de comprender por qué lo hicimos y por qué lo hicieron nosotros, y humanizarnos un poco más en ese sentido de hermandad, porque llega el momento en el que tú también tienes tu lado oscuro, yo y todos los demás, y cómo lo vamos a comprender, cómo lo vamos a asimilar y cómo lo vamos a corregir, porque tiene que haber una manera armónica de destruir, de disolver, de deshacer esa situación que puede perjudicarnos a todos. Es mi colaboración, mi punto. Muchas gracias, Elisa. Esto. Tenemos otra participación. Joel Romero Carmona, adelante, por favor. Creo importante visualizar que lo expuesto el día de hoy impregne a diversos niveles. Nosotros aquí en la parte oriente, en la FE Zaragoza, de la dependencia de la UNAM, nos hemos reunido con los profesores del CCH Oriente y digamos que en ese sentido nos hace falta reunirnos con los de la Vocacional 7, con bachilleres que están por ahí cercanos, y nos ha dado un cierto resultado porque hemos visto por ahí algunas ecotecnias que pues que ya los maestros hacían de forma aislada y que en un cierto momento pues ahora se retroalimenta, digamos, esta ecotecnia.
y vamos como que yendo a otros lugares, ¿no? Por invitación ahora iríamos al CCH y luego a otro lugar. Lo que voy es que el nivel licenciatura y el nivel bachillerato en este ejemplo, que también puede ser el preescolar con la primaria, va teniendo ciertos frutos en términos de interacción de profesores, que no se ha institucionalizado un programa, pues digamos, en común, porque de aquel lado pues hay proyectos, le llaman en Zaragoza proyectos PAPIME y PAPIT, que los investigadores pues tienen ahí a su alcance y generan un producto. Y de aquel lado también hay proyectos, pero como que no hay ese, digamos, ese acercamiento, y lo hemos hecho fuera de proyectos, de forma voluntaria, y pues hemos visto cómo la riqueza de la información en cuestiones de captaciones pluviales, en cuestiones de árboles en las avenidas o en los parques públicos, por ejemplo. Entonces, a lo que voy es que podemos, a diverso nivel, ir comprendiendo digamos, el esquema de colaboración y podamos construir, en efecto, lo que hoy se expone. Por el otro lado, en la FES Zaragoza nosotros tenemos una materia que se llama incubación de empresas, que justamente a partir del 2018 le damos un enfoque muy social. Muchas cosas de las que he aprendido aquí en el seminario, pues las tomo ya ahora como material para poner a discusión, porque en cada clase tenemos 10 cuartillas de un material, y uno de ellos se llama Mercados y Procesos Sostenibles, y que uno de los autores que hemos podido consultar es Christian Felber, que es un académico de la Universidad de Salamanca, España, que tiene una guía práctica de emprendimiento social y cultural dentro de esa universidad. Él tiene una matriz que nosotros en nuestra materia pues la hemos discutido. La matriz del bien común 4.0. Entonces aquí, hasta ese momento, digamos que las cosas se van aparejando en lo que hasta ese momento no es un cambio, pero dado que ya hay una interacción fuerte con las nuevas tecnologías del siglo XXI y que estamos ahora hacia lo que es la sociedad 5.0, donde la tendencia es una economía más rapaz, una economía más concentradora, y nosotros desde este escenario lo que queremos es contrarrestar eso. Y entonces hablamos de emprendimientos sociales, es decir, un ecosistema, mirar al norte, al sur, al este, al oeste, y ver cuál es la microcuenca, cuáles son las cantidades de agua que puede haber allá abajo, si el suelo está contaminado, como en el caso de la Sierra Gorda, pues está muy contaminado porque la minería de muchos años, y tenemos las magnitudes de cromo, por ejemplo, de lo que está en el suelo. Entonces tratamos desde ese esquema hacer una restauración ecológica. Entonces para nosotros, digamos, el gusto del buen vivir inicia en el campo de la biología, con sabedores de que los planificadores del desarrollo agropecuario o los geógrafos también tienen algo mucho que aportar. Entonces, aquí, por todo lo que acabo de señalar, es que desde la teoría tratamos de impregnar un espíritu de cambio, un paradigma permanente en los alumnos. Y hay eventos en que hay alumnos del CCH aquí en Zaragoza y al revés, de Zaragoza hacia allá. Y que si la problemática del Peñón Cerro del Marqués, ¿cuál es? Y la estamos como que abordando vamos a decir, entre el CCH y la FES. Y pues ojalá podamos tener espacios de mayor diálogo para incorporar igual a las escuelas secundarias, que en algún momento en un evento ambiental pues se les ha invitado y sí han ido al plantel o hemos ido hacia allá. Entonces, maestros de teoría, que no tenemos digamos, la etiqueta de investigador y que no podemos tener un proyecto PAPIME o PAPIT porque pues somos más dados a la teoría y no tanto a la práctica, pues nos limitamos un poquito en eso, pero eso no detiene nuestra intención de hacer digamos, esta interacción. Entonces, es la experiencia que yo puedo transmitir desde un bachillerato a una licenciatura, y ahí en la misma escuela está una especialidad que se llama salud en el trabajo, salud ambiental en el trabajo. Entonces, como que en algún momento
ya nos nace la idea de ver de la licenciatura de lo que acabo de mencionar hacia las cuestiones de capacitación que tiene el ISSSTE en cada una de las diversas, digamos, dependencias donde el ISSSTE incide en cuestiones de salud laboral. Entonces yo creo que esta es la gran ventaja, y como dijo el maestro Marco, bueno, hace referencia a la cartilla moral. Cuando por primera vez yo la leí, que hace como un mes, pues yo lo primero que dije, bueno, pues ahora los maestros de primaria y de preescolar van a estar seguramente muy invitados a aterrizar la cartilla moral a sus materias, y yo pienso que yo pensé en unos 10 años México ya va a ser otro, porque en efecto, siendo estudiante de primaria nos pedían un peso, ahora sí que de plata, y sorpresa, el último día de clases nos daban 11 pesos, 10 pesos, y nunca nos decían que hagamos cooperativa, pero la cooperativa de maestros nos daba nuestros 11 pesos y nos regresábamos con mucho dinero, ¿eh? Y bueno, pues qué gusto, ¿no? De saber hoy que la maestra Patti pues nos empuja a ese tipo de diálogos y que podamos entre todos a diversos niveles construir lo que nos corresponde. Muchas gracias por la atención a todos. Gracias a ti, Joel. Sí quiero comentar que hace algunos años, tal vez de 2 décadas, estoy hablando, fuimos convocados para trabajar de manera interniveles. Lamentablemente, de verdad es tan alto el sentido ególatra del ser y el individualismo que dentro de una misma escuela, uno como docente dice, mis alumnos, mis niños, o el clásico de, los de la maestra Lulú, váyanse para allá, ¿no? Entonces, nosotros mismos como sociedad estamos potenciando que las cosas se generen de una forma diferente a la que debiera ser. Cuando te das cuenta que tus intereses pueden ser los intereses del otro y que movidos por ellos puedes llegar a conjuntar fuerzas para hacer las cosas mejor, es tan diferente. De verdad, he trabajado con otros niveles educativos y te das cuenta que las necesidades son las mismas. Que si los alumnos son diferentes, sí tenemos que llevar a los niños a verse de una forma más abierta, menos envidiosa, menos personalista. Porque si bien es cierto te tienes que recuperar como ser, también es cierto que allá afuera de ti hay otros más que pueden o no necesitar de ti o tú de ellos. Pero a veces las actitudes que tomamos tan egoístas no nos permiten promover otro tipo de valores y se están necesitando. Y hoy nos estamos dando cuenta. Como país hemos pasado ya situaciones de catástrofe, como han sido los sismos. Ahí es donde te das cuenta que la gente sí colabora, que la gente sí coopera, que a la gente sí le interesa que el otro esté aplastado por una viga y que tú con otras 50 personas quieras levantarla para sacarlo. A lo mejor ya no va a vivir, porque finalmente el hecho de que una plancha de cemento te prense el cuerpo, habla de que quizá tus vísceras estén estalladas. Probablemente ya no vivas, pero se recuperan valores muy importantes que la gente y sobre todo los niños y nuestros alumnos nos observan. Ellos nos escuchan lo que decimos. Ellos ven cómo actuamos. Ellos se dan cuenta cuando tú le dices a alguien, dile que no estoy, no quiero hablar con esa persona. Es que, ¿qué beneficio vamos a obtener de él? ¿Por qué no te pones mejor a ver qué puedes hacer tú por los demás, en lugar de siempre querer recibir? ¿Por qué no nos educamos con la actitud del servicio? Porque a fuerza queremos ser servidos. O sea, hay muchas cosas que tendríamos que estar considerando, Joel, porque efectivamente el trabajo que ustedes están haciendo es de amplio reconocimiento. Es lo que está faltando, que interactuemos con el otro, pero con un sentido de respeto muy amplio. A mí me encanta cada vez que el doctor Marco retoma lo que implica el amor en el hacer, lo que implica el amor en aquello en lo que estamos comprometidos como humanidad. Porque si bien es cierto, el amor no es un sentimiento que se le pueda dar a cualquiera.
pero tampoco es un sentimiento que tendría por qué negarse. No todos a lo mejor hemos sido favorecidos en el sentido de ser lo suficientemente amados para traerlo como parte de nuestra cultura personal y poder amar a los otros. Pero si te das cuenta que es algo que puede darse, que es algo que puede modificar las cosas para beneficio mío y de los demás, creo que es algo que podríamos empezar a trabajar. A mí en varias ocasiones me han puesto el mote de la maestra amor, porque en nivel preescolar, cuando a veces inicias ciclo escolar y de repente te peinan a las niñas de una manera y al otro día te las peinan de otra y a la otra semana te las peinan de otra, tardas en aprenderte los nombres de tu grupo y de la escuela, porque fui directivo. Y entonces a veces para no errar sentimientos de nadie ni decirle Lupita a Mari, le dices, oye mi amor, y te acostumbras a llamarle hacia la gente. Y lo mismo te da decírselo a un padre de familia que a la persona que vende el periódico afuera de la escuela. Y ojalá de verdad sería más de lo que pudiéramos dar por los demás. Los felicito por su labor, Joel. En verdad creo que están haciendo algo que vale la pena, algo que se necesita, algo que se requiere, porque si queremos ver cosas diferentes, tendremos que estar haciendo cosas diferentes. El texto no es mío, pero eso se ha comentado mucho, ¿no? ¿Quieres hacer algo distinto? Pues haz algo distinto para que veas un resultado distinto. Con relación a lo que comenta Eli, igual Elisa, claro que tendremos que estar mirándonos para ver qué estamos haciendo bien, pero también darnos cuenta de aquello que no estamos haciendo bien y tener la suficiente capacidad moral de podernos disculpar y de decirle al otro, ¿sabes qué? Me equivoqué. El hecho de que un alumno sepa que el maestro es capaz de pedir una disculpa, le va a facilitar más el enfrentamiento con el compañero cuando tiene que disculparse. Pero si entre los profesores jamás alguien comenta que se equivocó, ¿qué se espera de los alumnos? ¿Qué se espera de nuestros hijos para aquellos que somos padres? ¿Qué modelo les estamos dejando a través de nuestra propia forma de comportamiento? Porque la palabra invita, pero el ejemplo arrastra, ¿no? Y con relación también a lo que comentaba Martín, afortunadamente hoy en día, Martín, contamos con la tecnología y gracias a ella nos estamos viendo aquí. Los que ponemos la cámara nos podemos ver, si nos rascamos, si nos aburrimos. O sea, es una manera de acercarnos. Podemos estar charlando con una persona al otro lado del mundo gracias a la tecnología. Y gracias a ella, hoy podemos conocer todos los programas educativos de todas las naciones, porque basta teclearlo para que nos aparezca ahí cuál es el programa de educación primaria de tal país, cuáles son los contenidos educativos con relación a la moral y a la ética de tal lugar. Y con esto, irnos haciendo de todos esos elementos que antes no tuvimos, pero que hoy pueden ser parte de las fortalezas que necesitamos para, como bien lo mencionaba Martín, hacer las cosas de una manera diferente. De verdad, pugnar, porque no sea una mera conducta idealista, sino hacerlo realidad, aterrizarlo a través de lo que a cada uno nos corresponde, porque cada uno de nosotros ya nos dimos cuenta de qué hay. No vamos a inventar de la nada, vamos a partir de una conciencia sólida, vamos a partir de realidades, y eso es lo que nos va a llevar precisamente a tener una modificación en su momento si hacemos las cosas bien. ¿Qué pasa si no las hacemos bien? Que tenemos la oportunidad de corregir y volver a intentar hacerlo bien. Lo que no se valdría sería sentarnos y decir, me rindo, ¿no? O sea, que el mundo ruede y a ver qué pasa. Porque yo estoy también adentro de ese mundo. Mi familia está dentro de ese mundo. La gente que amo, la gente que no conozco, está dentro de ese mundo. Entonces, ¿qué tendríamos que estar haciendo cada uno de nosotros? Pues lo que hacemos, ¿no? Y para muestra, nosotros aquí estamos. Estamos estudiando, estamos tomando semana con semana un seminario que nos va a favorecer y que nos va a beneficiar, porque todos los comentarios que ustedes puedan hacer es precisamente lo que va construyendo todo esto. Gracias, Martín, gracias, Elisa, gracias, Joel. Sí, muchas gracias, Patricia. Tenemos otra intervención. Alberto Ojeda, adelante, por favor. Gracias, Janet. Buenas noches a todas y a todos. Una felicitación, maestra Pati Hurtado,
siempre se ha mantenido muy sigilosa, muy calladita, y ahorita pues la verdad me sorprendió con esta exposición. Es una exposición de lo que habla de lo que es el modelo integral, holístico, de lo que es la economía social y concretamente el cooperativismo. De alguna manera se viene a complementar con otras exposiciones que otros compañeros, por ejemplo, el compañero Armando Dueñas, pero desde el punto de vista epistemológico ya había abordado. Pero esto pues nos refresca nuevamente la memoria sobre la importancia, en este caso, del cooperativismo, y pues me confirma que este modelo de economía social y solidaria constituye un paradigma alternativo de mucha fuerza, que está cobrando mucha fuerza, porque a un año prácticamente que yo me he estado involucrando directamente en esto, pues veo que hay a nivel nacional una efervescencia sobre la necesidad de impulsar el cooperativismo y la economía social como un paradigma que estoy entendiendo que es de los más antagónicos a este sistema capitalista depredador y con todos los calificativos que ya le han puesto aquí y que obviamente existen. Y por lo tanto se hace más complicado, más difícil, porque también es un paradigma que aborda desde el ser humano temas como la sustentabilidad, la parte económica, una gran cantidad de temas, obviamente la parte cultural, etcétera, ¿no? Entonces, yo quisiera resaltar, a efecto de tomar conciencia en este proceso y en este seminario que prácticamente llevamos 6 meses, está dando frutos, y hacer una denuncia en términos de que me estoy dando cuenta que el Estado o los gobiernos a nivel nacional, a nivel internacional, pues han generado una culpa en el ciudadano, han generado culpas en las organizaciones, en donde se nos ataca a nosotros como los culpables de esta situación. Sí, efectivamente hay egoísmos, hay envidias, hay protagonismos que los podemos ver en todas las reuniones en las que pudiéramos estar, pero sí hago esta denuncia. Estoy leyendo ahorita, por ejemplo, un autor coreano, Han, Byul Han, me parece que se pronuncia así, y me ha hecho tomar conciencia sobre esta situación. Esto es bien importante porque estamos jalando culpas que no nos corresponden, y habría que aclarar que el Estado, con todas sus instituciones, pues ha dejado un vacío a lo largo de décadas. El Estado, con todas sus instituciones, ha abandonado a la ciudadanía, ha abandonado a los pueblos, de tal manera que las organizaciones, la ciudadanía, pues ha visto la manera de sacar adelante proyectos de tal manera que nos lleven a este intento del buen vivir. Creo que eso es bien importante identificarlo. Me atrevo a decir que incluso en este gobierno, y lo estamos viendo en la Cámara de Diputados, donde pues sigue atorada una ley general de sociedades cooperativas, y la han limitado, la han censurado en muchos aspectos. No se ve realmente un apoyo a la economía social, ya que ya se ha denunciado que el propio López Obrador, y miren que yo voté por él, pues no ha mencionado nada de políticas públicas en materia de economía social y solidaria. Entonces, sí identifiquemos también, pues desgraciadamente me atrevo a decir, identifiquemos quiénes son los enemigos del pueblo. No solamente son los monopolios, las transnacionales, sino el Estado con sus propias instituciones, y con dolor lo digo, desde la propia familia, ¿no? En la forma como hemos recibido educación, y aquí lo han estado comentando, la propia familia, la religión, el sistema jurídico, etcétera. Creo que en este tiempo está en proceso de revisión, pero no esperemos gran parte o grandes decisiones, más que algunas reformas en el actual gobierno. Y esto obviamente a mí en lo personal, y seguramente a casi todos ustedes,
pues nos reafirma la necesidad de voltear a vernos a nosotros mismos como cooperativistas, como gente que está buscando economía social y solidaria con todos los principios que implica, y que pues la alternativa la tenemos que generar nosotros. Se están dando una serie de articulaciones. Ahorita el profesor Joel, pues cada intervención nos ilustra sobre el avance que ha tenido en su trabajo, es decir, el acercamiento de la academia con jóvenes, la academia acercándose a la realidad en la práctica, con acciones muy concretas, y en torno a eso, pues obviamente aplicando sus conocimientos, ¿no? Esto es lo que deberíamos hacer todos quienes aspiramos a formar organización social sustentable, de articular los distintos actores sociales, políticos, en torno a la economía social y solidaria. Pues ese es mi comentario. Felicidades, Pati Hurtado, profesor Joel, también muchas gracias por estos conocimientos que nos compartes. Gracias, Janet. Adelante, Patricia. Sí, gracias, Alberto. Efectivamente, considero que las cosas que se están compartiendo en este espacio, los avances que nos han hecho favor de hacer llegar a través de sus experiencias son verdaderamente muy importantes. Créeme que yo me mantengo precisamente al margen porque estoy fascinada cada semana escuchando a los compañeros, escuchando sus experiencias, todo aquello que han hecho a veces de no tener en concreto algo, y los logros y los beneficios obtenidos realmente son no solo admirables, sino realmente dignos de portarse como ejemplo para, pues para lo que otras personas pueden llegar a obtener a través de esa unión, de esa colaboración, de esa participación. Y efectivamente pugno también por lo que se está trabajando como constitución, como propuesta, porque creo que es lo que hace falta que manejemos, porque es aquello que va a beneficiar, que no va a ser nada más para que unos cuantos puedan tener privilegios, porque se está buscando que la humanidad los tenga. Y al no ser un acto personal, al no ser un acto egoísta, tiene que llevar precisamente al conocimiento de cada uno de los aspectos que lo componen, así como hemos dado a la tarea de revisar punto por punto y ver que efectivamente cada una de las ideas que se están sustentando tengan que ver con aquello que es en beneficio y en desarrollo, pues tendría que estarse apoyando, ¿no? Y creo que es lo que estamos haciendo. De verdad me deleito cada semana de escuchar la participación de quienes nos han compartido durante todos estos meses, porque ha sido un trabajo en verdad de aplaudir, de reconocer, de darte cuenta que se pueden hacer muchas cosas y que, como lo vengo diciendo, se hace haciendo. Entonces, no quitemos el dedo del renglón, las cosas no pasan por casualidad, por alguna razón estamos aquí, esto es causalidad, y tendríamos que estar agradeciendo la participación de todos quienes han hecho posible este encuentro. Gracias, Alberto. Gracias, Patricia. Tenemos otra participación y previo a eso voy a dar lectura a dos comentarios más en el chat. Cecilia Ramos dice, las actividades que fomentan el trabajo colaborativo por lo regular son las relacionadas con las bellas artes o culturales. Jair Eduardo López dice, es muy correcto. Esta época por la que estamos pasando son perfectas para el conocimiento y la revelación. Finalmente, Leopoldo Sea dice, el Estado es siempre Estado del capital, Carlos Marx. Y Leopoldo Sea, adelante, por favor. Leopoldo Sea. Tiene el micrófono apagado. Ay, sí, no. Y no está en imagen. ¿Quién sabe si nos está escuchando? Leopoldo. Ya, perdón, es que soy muy lento. ¿Ya se escucha? Sí, adelante, gracias, sí. Ya. Mire, he estado escuchando muchos argumentos y el que me llamó más la atención es
cuando hablamos de la forma de organización social. Desde la visión marxista a mí me queda muy claro, ¿no? Que la batalla de las cooperativas, pues ya es una derrota de entrada, ¿no? Por la forma de producción económica, social e ideológica. Entonces, el factor dominante para mí es siempre la civilización de las mercancías, que es en lo que actualmente estamos. Y entonces veo compañeros que hablan desde lo individual y van a lo colectivo. Y cuando tocan estos temas me preocupa porque yo me pregunto cuál es la piedra angular de cada civilización. Por ejemplo, hablamos de economía social y solidaria, y cuando yo me ahondo en eso, llego a ciertas conclusiones muy simples, como por ejemplo, trabajo como factor determinante de una civilización no mercantil, ¿sí? Eso me lleva a términos, por ejemplo, muy marxistas de valores de uso, valores de cambio, cómo en la vida cotidiana somos seres humanos que funcionamos con valores de cambio, o sea, de mercancía. No tenemos otra opción. De tal manera que cuando planteamos algo en nuestra vida cotidiana, cada uno tiene sus cooperativas. Yo he trabajado en diferentes modelos, como por ejemplo bancos de tiempo, tratando de romper el concepto de, por ejemplo, de dinero, ¿sí? Y normalmente yo lo que noto y descubro que hasta los mismos compañeros que hablamos de cooperativismo, no tenemos el recurso o la forma de poder abandonar el dinero. Y el dinero es solamente un símbolo. Atrás del dinero hay una conducta aprendida desde pequeños. Por eso cuando se habla de educación, yo remarco el concepto de pedagogía. Estoy pensando, por ejemplo, este brasileño, ¿cómo se llama? Bueno, muy famoso, que habla de la pedagogía. Paulo Freire. Exactamente. Sí, Paulo Freire. Sí, entonces él, por ejemplo, al final, cuando trabaja, hay un panadero, el modelo social de hacer el pan, la materia, yo pienso que la materia misma tiene acciones. Y eso me recuerda muy bien, por ejemplo, el concepto. Para mí el gran economista es Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice cosas tan profundas cuando él dice, por ejemplo, el dinero y Dios no pueden comulgar. O sea, el dinero y lo humano no pueden comulgar. Entonces tenemos esos factores que estamos arrastrando, que viene pues desde que el hombre es hombre, ¿no? Donde nos dominan ciertas cosas como la necesidad, ¿sí? En cada caso siempre vemos el mismo elemento, vemos hasta los padres del neoliberalismo, su base fundamental es el egoísmo fundamentado en la necesidad. Y Carlos Marx dice lo mismo, el egoísmo fundamentado en la necesidad. Romper esta estructura para hacer prácticas diferentes, yo creo que es un gran problema, ¿sí? A mí ya me queda más o menos claro, ¿no? O sea, cómo romper esta estructura, pero tiene que ver con problemas muy básicos de circulación y cuando quiero hacer una síntesis de todo eso, hablo de los medios. O sea, si ustedes ven, todo es medios de producción. Cuando hablamos por teléfono, todo es un medio y son medios económicos. Cuando pienso yo en economía social y solidaria y pienso en la cosa que me aglutine es mi capacidad de poder socializar el medio, ¿sí? Frente a una sociedad que me lo va a impedir de muchas formas, ideológicamente, de una manera o de otra.
y es cuando digo, a mí personalmente me queda claro, ¿no? Yo he hecho ensayos de, por ejemplo, bancos de tiempo, de fondos de trabajo, y todo pensando en la praxis. ¿Cuál es mi experiencia, por ejemplo, en las cooperativas? Las cooperativas, ay, joles, tienen una parte bien importante, pero no pueden dar el do de pecho, porque yo puedo decir que todas las cooperativas, como yo lo entiendo, son cooperativas del capital. O sea, nunca abandonamos el capital, y no lo abandonamos porque en el fondo no podemos, porque no hemos construido ese mínimo importante de una nueva forma. Creo que la forma no la hemos desarrollado. Y lo digo como lo dice Marx, ¿no? Cuando habla la forma de las formas civilizatorias que se van dando históricamente. Yo creo que en este caso está escrito, ¿no? Está escrito en economía social y solidaria, pero las prácticas, ir de lo particular a lo comunitario, nos falta todo en la vida cotidiana, en el hacer de cada momento. Yo creo que ahí es donde tenemos que resolver muy en el fondo, sobre todo para entender cuándo trabajamos en lo particular y cuándo trabajamos en lo colectivo. A mí me queda muy claro, pero no sé si a ustedes. Sí, ese es como lo planteo. Gracias. Muchas gracias, Leopoldo. Está pidiendo la palabra José María. Adelante, José María, y después Humberto Pérez. Gracias. Nada más para completar un comentario de Leopoldo y responderle. Ya existe un proyecto para eliminar el dinero. Y es un proyecto en el cual la base para poderlo eliminar es la formación de cooperativas. Desde luego que es un proyecto que es poco conocido. Apenas empezamos a divulgarlo. De todas formas, Leopoldo, de aquí a poco vamos a presentar un proyecto de un curso que vamos a dar por este mismo medio, o sea, un medio electrónico, ¿sí? Relacionado con ese proyecto de eliminación del dinero. Y ese se llama economía de equivalencia. Y desde luego estás invitado para participar en ese curso. Solamente estamos con un problema de fechas que esperemos en unos días más lo podamos resolver. Nada más quería informarle eso a Leopoldo. Sí, me estás hablando de Heinz Dieter y economía de equivalencias. Perdón, no te escuché. Economía de equivalencias lo maneja un intelectual que vive en México, de origen alemán, que se llama Heinz Dieter, que es el que le vendió el proyecto a Hugo Chávez de Socialismo 21. Entre otras cosas, exactamente. ¿No? Sí. Pero está basado en un proyecto relacionado con las ideas de Berto Castillo y un grupo de revolucionarios de la época de Berto. Precisamente, es un curso de 40 horas relacionado con eso específicamente. Pero bueno, eso lo vamos a ver en otra sesión en cuanto a fechas correspondientes. Muchas gracias, José María. Vamos a pedirles nada más a los participantes que sean un poquito más rápidos en su ponencia, en sus preguntas, porque tenemos ya el tiempo un poquito encima. Humberto Pérez, después sigue Maestro Fidel. Ya, es que no tenía puesto el micrófono. Bueno, sí, efectivamente, como dice José María, Leopoldo tiene razón, estamos trabajando sobre esa propuesta de economía de equivalencias, donde efectivamente desaparece el dinero, pero el dinero en sí mismo no tiene la culpa, es como lo ha tomado el sistema capitalista salvaje. Porque el dinero debería de ser como nació, ¿no? Como un medio de intercambio. Y ahora es un medio de poder, de perversidad, de saqueo. Entonces, pues en eso estamos, efectivamente.
para realmente transformar la economía, se necesita desaparecer el dinero, porque no es lo que le da valor a las cosas. Lo único que le da valor a las cosas es el esfuerzo, el trabajo. Eso es lo único que le da el valor a las cosas. Y lo que tienen los capitalistas es la suma de trabajo que se ha quedado, que le ha proporcionado a sus trabajadores. Esa es la riqueza que él tiene, pero la ha generado el esfuerzo y el trabajo. Cuando entendamos eso, vamos a dar un gran paso. Bueno, pero ahorita no quisiera llegar a eso porque en este sentido, pues José María es el experto, pero yo sí quería hablar sobre la maestra, creo que ya se nos fue, Patricia Hurtado. No, ahí está. No bueno, aquí no la veo puesta. Aquí te estoy escuchando, Humberto. Ah, bueno. No, nada más, bueno, yo a mí me quedó la duda o no lo entendí, porque yo creo que una de las políticas públicas o estrategias pilares, pues debe ser la educación formativa desde preescolar. Yo creo que en ese sentido tú debes de tener mucha experiencia si se ha dado o no se ha dado. O sea, por ejemplo, yo he visto países como Finlandia, Japón, donde los niños, en lugar de ponerlos a hacerle honores a la bandera y vacilada y media, ¿sí? A lo que llegan, lo primero es abrazarse todos los niños, hacerse amorosos, fraternos, solidarios. En otros países, creo que es Japón también, no hay personal de limpieza ni nada. Los mismos alumnos con el maestro limpian su salón. Eso es, como decía la maestra Patricia Hurtado, se hace haciendo. Y creo que la mejor forma de educar desde preescolar, ahora partimos que a lo mejor la educación cooperativa ya se debe dar en todos los niveles. Inclusive se habla que hasta ya hay doctorado en cooperativismo. Yo desconozco si es así, pero yo creo que un pilar es la educación formativa, porque la maestra Patricia Hurtado hablaba de la conciencia, bueno, que luego somos sumamente egoístas y todo eso, porque pues así nos formaron y así nos enajenó este sistema perverso a través de los medios de comunicación. Pero yo creo que lo podemos romper con una educación formativa en todos los niveles escolares, que es básico, porque nosotros ya estamos contaminados. Ahorita le voy a retomar unas palabras a José María, que a lo mejor no se la voy a robar. Dice que en este mundo todos somos canallas, unos más, otros menos, y efectivamente todos somos canallas. Si nos podemos ver cómo fallamos como personas amorosas sociales, pues a veces dejamos un poco la llave abierta, a lo mejor a veces se nos cayó un papel en la calle y lo dejamos ahí. Creo que como no hay ¿en qué? Como hay un dicho del que el que no tenga pecado que tire la primera piedra, no sé cómo va. Creo que todos tenemos fallas, unos más, otros menos, pero por ejemplo yo lo he platicado aquí con los compañeros que estamos trabajando esto. Pues sí, es un verdadero egoísmo, individualismo terrible. Por ejemplo, yo digo, bueno, no necesitaríamos nada, ni lo que, es más, tal vez ni desaparecer el dinero. Yo lo he propuesto, trabajé 10 años esto, que le llamé Grupo Ciudadano Autónomo por una Mejor Calidad de Vida, que proponía el consumo responsable integral. Imagínense si todos hacemos un consumo responsable integral, que implica también qué vemos, qué leemos. A lo mejor, si dejamos de ver programas chatarra, que realmente da tristeza cómo entretienen al pueblo de México, Televisa y TV Azteca. No lo entiendo, no, se me hace bastante, perdón la palabra, pero bastante imbécil esos programas y bueno, la mayoría, mucha gente los ve todavía. Así es como están formando a nuestros paisanos. Yo diría que si todos hiciéramos, pero esa es una frase idealista, ejerciéramos un consumo responsable integral,
cambiáramos este mundo neoliberal perverso. Dejaríamos de comprar sus productos chatarra, transgénicos, que solo enferman. Dejaremos de consumir revistas pornográficas, etcétera, etcétera. Cambiaríamos este mundo, pero bueno, eso, como dice la maestra Patricia Hurtado, y yo digo, ¿tenemos conciencia social? ¿Hasta dónde tenemos cada uno esa conciencia social? Yo ahí lo dejo. Si tuviéramos conciencia social, haríamos un consumo responsable integral todos. Esa es mi forma de pensar y ahí lo dejo con ustedes. Gracias, Humberto. Y ya para finalizar, cerramos nuestro grupo de preguntas. Maestro Fidel, adelante, por favor. Sí, gracias. Felicitaciones a la compañera maestra Patricia Hurtado. Soy maestro también. Tuve la gran satisfacción de, recientemente que estaba yo en el proyecto de ajedrez educativo en la Secretaría de Educación de mi estado, Tabasco. Visité escuelas de preescolar. Qué fascinante, cuánta creatividad, cuánta innovación de las maestras para llevar a cabo el proyecto de ajedrez educativo, no competitivo, educativo. Y de hecho al inicio en el área central de la Secretaría se pensaba que preescolar no lo iba a tomar o aceptar porque pues es un nivel muy inicial y no. Fueron las maestras que más participaron. Conozco la vocación de las maestras de preescolar, la verdad que felicidades y me da gusto encontrar a una compañera maestra exponiendo. Hoy tuvimos Consejo Técnico Escolar, sesión 3, les comparto, y mañana la 4. Y yo ya empecé a manejar cuando se tocó el tema con mis compañeras y compañeros maestros sobre la gestión de las habilidades socioemocionales. Como maestro les planteé que vamos a educar para la sociedad del afecto, como la búsqueda del buen vivir. Y mucho voy a agradecer que algunos de ustedes me envíen los elementos teóricos a mi correo. Nosotros con la asesoría de mi esposa, que es psicóloga, integramos la cuestión de las teorías sobre las habilidades socioemocionales, pero estoy descartando como director de escuela el planteamiento de la inteligencia emocional que todavía circula en educación básica, porque ya descubrí que cuando se habla de inteligencia, la gran mayoría, alumnos, padres y hasta maestros se descartan. Yo no soy inteligente. Entonces no lo estoy planteando así, lo vamos a manejar como aquí ya también lo abordó la compañera maestra Patricia, pero sí les agradecería si me pueden mandar a mi correo los elementos teóricos. Creo que está pendiente una conferencia sobre la sociedad del afecto, yo se la he prometido a mis compañeros maestros, y pues bueno, la cuestión de cuando se etiqueta de inteligente un paradigma, como que muchos se autodescartan, se marginan, y lo comprobé con el ajedrez porque muchos padres de familia o alumnos, no, es que yo no soy inteligente, y he tenido pocos, pero he tenido alumnos con deficiencia intelectual leve, moderada, que aprenden y juegan el ajedrez normalmente. Tal vez nunca lleguen a ser campeones, pero lo juegan cumpliendo todas las reglas. Entonces yo ya comprobé que cuando se etiqueta algo de ser inteligente, mejor cámbiale el nombre para vender mejor el producto. Quizás esa es la perspectiva y lo vamos a manejar así en mi escuela. Les digo, hoy inicié, y ya para finalizar les comparto que afortunadamente me buscaron unos amigos, un amigo de nosotros, del ingeniero Pablo, me buscaron para ser asesor de un candidato a presidente municipal, y en su tríptico ya le incluía ahí al candidato la cuestión de educar para la sociedad del afecto. Y si el candidato queda, pues ya les estaré invitando a algunos de ustedes a dar alguna conferencia. Muchas gracias. 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 Adelante, pues sí. Patricia. Gracias, Janet. Vayamos haciendo, ¿no? Precisamente necesitamos de tu experiencia, Leopoldo, para seguir conjuntando esfuerzos y hacer cosas que valgan muchísimo la pena, así como también del maestro José María. Por supuesto que siempre al pendiente, por supuesto que siempre atentos, y tendremos que estar haciendo todas las propuestas, y si nos equivocamos, volvemos a empezar. El punto es demostrar que se hace haciendo. Efectivamente, Humberto, sí trabajamos la educación formativa. Me parece que es de lo último, parte de lo más acertado dentro de educación,
El problema a veces es que como docentes no nos formamos en ella. Entonces, a veces un docente que no ha tenido la oportunidad de formarse como hoy se requiere que nos desarrollemos, complica un poquito la tarea, pero no es imposible. Yo creo que ante la necesidad educativa vigente, ante la necesidad económica vigente, porque también he visto intercambios, hemos tenido aquí algunos seminarios que hablan precisamente del intercambio y del uso del no dinero, como el que conocemos, precisamente para tener otras opciones y de esas otras opciones despuntar a lo que sigue. Me parece que formamos un grupo importante, me parece que contamos con gente que nos puede aportar en cada sesión y creo que eso es lo más valioso de todo esto. Que estemos conjuntando nuestros esfuerzos, que los veamos con la seriedad que amerita y sobre todo agradecerles con todo el afecto que cada uno de ustedes se merece de mi parte, precisamente esta participación, porque yo sí creo en los afectos. Yo sí creo que se logra más haciendo las cosas por lo bueno y creo que salimos hasta más beneficiados. Muchísimas gracias, Patricia. Tenemos una última intervención. Galaxy A50, adelante, por favor. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Maestra, realmente me enriqueció muchísimo su ponencia. Bueno, por el tiempo me gustaría hacerles una pregunta. Si tuvieran ustedes al presidente enfrente de ustedes, ¿qué le dirían respecto a esto que yo he escuchado? Muchas gracias. Gracias. Quiero pensar que cada uno de nosotros tendría muchas cosas que decirle al presidente, pero básicamente creo que lo más importante de todo es la congruencia y la coherencia, porque uno empieza a creer, uno empieza de verdad a confiar cuando las cosas se dan de la manera en la que corresponde respecto a la ética. Creo que cada uno de nosotros sabemos lo importante que es tener una actitud correcta y actuar de manera adecuada a la situación. Cuando hace un momento comentaba Humberto las cuestiones que se ven a través de los medios, quiero compartirles que en casa de ustedes yo no veo televisión hace más de 20 años, lo cual es un reto doble para mí porque para hablar de condiciones vigentes necesito saber qué está pasando. Sin embargo, me parece enajenante precisamente, sobre todo los canales abiertos, el tipo de información que manejan, mucha pérdida de tiempo. Creo que así como tú no lo estás compartiendo ahora, que esto te ha servido, en cada uno de los compañeros que se encuentran participando cada semana, si tú continúas en esto vas a tener muchísima riqueza, porque cada uno de ellos tiene mucho conocimiento al respecto, tiene mucho interés en que las cosas caminen hacia un rumbo diferente y definitivamente yo le pediría a la persona que está a cargo congruencia y coherencia para poder confiar. Muchas gracias. Gracias, Patricia. Bueno, nada más en el chat hay dos participaciones, dice Mares Cartín. Marco Dardo Mulueta dice, vamos a programar la charla para la Sociedad del Afecto y sería muy bueno que se compartiera la presentación de la maestra Patricia, dice Ricardo Linares. No sé si pudieras. Sí, con gusto. La mando al grupo en un momento. Ok, muchísimas gracias. Bueno, ya para cerrar nuestra sesión del día de hoy, Pati, no sé si gustas decir algo más. Pues agradezco a todos la colaboración que hemos tenido en esta sesión. Les agradezco los meses pasados que hemos caminado juntos y que aunque con cámaras cerradas o abiertas, la intención y la atención siempre está para todos ustedes. Créanme que les reconozco cada uno desde lo que ha comentado, desde lo que ha compartido y les agradezco infinitamente que sean parte de este aprendizaje. Yo pienso que desde que salimos del vientre materno hasta que tenemos que entregar este cuerpo, siempre tenemos la oportunidad de aprender. Entonces yo aprendo de todos ustedes cada día, se los agradezco infinitamente porque esto no queda en el jueves, no queda en jueves de 8 a 10 de la noche, me ponen a pensar toda la semana y me ponen muchísimas tareas
que siempre tengo que trabajar para poder intentar demostrar a través del hecho que se hace haciendo. Muchísimas gracias a todos, excelente inicio de actividades y bueno, la mejor de las jornadas para todos siempre. Muchas gracias, Patricia Hurtado Martínez. Te agradecemos el día de... Exactamente. Gracias. Pueden abrir, por favor, sus micrófonos y le regalamos un aplauso a Patricia, por favor. Aplauso para todos. Es muy motivante la Gracias, charla de gracias. hoy. Buenas noches, descanse. Y nos vemos la próxima. Así es. Hasta el siguiente Hasta jueves. luego. Aquí nos vemos. Hasta la próxima. Muy motivante la plática del día de hoy, Patricia. Muchísimas gracias. Se hace así. Excelente la plática. Y el mundo cooperativo, economía solidaria para el buen vivir. Muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro primer jueves de año. Le damos las gracias también a todos los que nos acompañaron vía Facebook, a todos los que están aquí en Zoom, en nombre del Consejo Nacional del Pueblo Mexicano y de los que participamos en el Seminario de Autogestión Económica. Les deseamos un 2021 lleno de proyectos sociales, solidarios y que tengan un feliz 2021. Doctor Murueta, ¿quería decir algo más? No. Okay. Muy felicitaciones a Pati y a todos los participantes. Igor, no sé si nos podrías apoyar con la sesión de la siguiente semana. Así es, pues antes que nada, muchas gracias, Pati, por esta interesante charla, como bien lo dices, ¿no? El buen vivir, la vida de calidad. Bueno, hay mucho que pensar en todo esto, ¿no? La próxima semana quedan todos cordialmente invitados a la sesión número 31, donde tendremos a Jesús Solís Alpuche. Jesús, ¿todavía andas por aquí? Porque no tengo el dato de su charla. Ya le mandé desde hace rato mensaje, pero creo que no lo ha podido ver. Ok, queda pendiente entonces pendiente, pero aquí estaba tema. Conectado. Un tema más conectado. Seguramente de cooperativismo y de economía solidaria. Entonces, la próxima semana nos toca con Jesús Rodríguez Alpuche. Aquí los esperamos en punto de las 8 de la noche. Así es, todos quedan cordialmente invitados. Janet. Sí, dígame. Una última petición. Habla Celia Torruco de Cuimenguillo. Adelante, soy. De alguna manera me podrían mandar las diapositivas. ¿Tú tienes algún correo? De favor. ¿Mande? ¿Tienes algún correo electrónico? Sí. Por favor, ¿nos puedes proporcionar aquí en donde dice el área de chat? En el chat, perfecto. Ahí nos pones tu correo y te hacemos llegar la ponencia de la licenciada, maestra Patricia. Perdón.